Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, familia Vida en Plenitud. Y a todos aquellos que nos ven y que están pendientes de nuestras transmisiones como Casa Vida en Plenitud. Damos gracias a Dios por su hermoso amor, porque nos permite, aún en medio de esta virtualidad, tener una conexión en la cual todos crecemos y todos avanzamos hasta llegar a la estatura de ese varón perfecto. Como dice el rema de nuestra universidad, Rema University, hasta que todos lleguemos. No se trata de quién corre más, ni de quién sabe más, ni de quién conoce más. Se trata de que el cuerpo unido entre sus coyunturas crezca y madure a esa estatura, a ese nivel del cuerpo de Cristo, que todos necesitamos ser entendidos, que todos necesitamos ser edificados, que todos necesitamos ser formados. Gracias a Dios. Gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu misericordia. Gracias porque cada día, Señor, estás con nosotros como poderoso gigante, tú nos guías. Gracias porque como Casa Vida en Plenitud, tus planes, Señor, son perfectos. Solo pedimos que nos guíes conforme a tu propósito, a tu diseño y a tu verdad, y que podamos ser formados y edificados y crecer en el conocimiento, como tú lo deseas que sea, Señor. Padre, gracias. Es tu fidelidad, es tu misericordia, es tu propósito establecido en nuestras vidas. Que el amor de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, sobreabunde en cada uno de los hijos de esta casa ministerial y apostólica. Padre, gracias. Y que cada uno comprometidos con esta causa eterna, en medio de la generosidad, en medio del aprender, en medio de escudriñar, en medio de la enseñanza, todos podamos avanzar y crecer en ese propósito tuyo, Señor. Padre, gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Todo está en tus manos. Definitivamente no se trata de nosotros. No se trata de nuestros proyectos, de nuestras ideas humanistas. Se trata del proyecto tuyo. Proyecto de Dios establecido a través de tu Hijo Jesucristo. Para que el mundo te conozca, para que el mundo sepa realmente quién eres tú. Se trata de eso, Señor. No se trata del hacer humano. Se trata del creer que me lleva al hacer, Señor. Padre, gracias. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, Señor. Amén y amén. Bueno, mis amados, qué rico compartir con todos ustedes, qué rico mañana a las 9 de la mañana, vernos por Zoom, que todos podamos estar allí conectados 9 de la mañana y todos demos un aporte en cuanto al tema que vamos a hablar el día de hoy. Algo que Dieguito ha estado hablando en estos días y que me ha inquietado muchísimo es el hacer. ¿Cómo llevamos todo esto a, al hacer realmente? ¿Cómo llevamos esto a la realidad? ¿Cómo no nos quedamos solamente en palabras, sino que vamos mucho más allá y empezamos a obrar por lo que hay en nosotros? Algo que me preocupa es cuando pasamos al otro extremo y entonces ya queremos hacer, pero sin un fundamento. Queremos hacer, pero sin un diseño. Queremos hacer, pero sin la realidad de Cristo y la dirección del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y es algo en lo cual debemos tener muchísimo cuidado, porque primero en nosotros tiene que estar la formación del Hijo. Y esa formación del Hijo nos lleva al hacer, a lograr, a manifestar, a evidenciar. No podemos hacer si no hay un crecimiento de Cristo en nosotros, porque caemos en una zona de riesgo en el sentido de que podemos estar haciendo cosas de nosotros y no de Dios. Podemos estar haciendo y realizando la obra del hombre y no la obra de Dios. Y ahí es cuando debemos tener mucho cuidado y pedir realmente que el Espíritu sea quien nos dirija en todos nuestros proyectos, tanto personales, familiares como ministeriales. No es hacer, no es hacer por hacer, no es hacer porque yo quiero, no es hacer porque es que a mí me parece que eso es así. No, no, yo creo que aquí tenemos que tener muchísimo cuidado,
muchísimo cuidado, porque esto no se trata del fruto del esfuerzo humano. Esto se trata realmente de Cristo. No se trata del hombre, sino de Cristo. No es hacer, es creer. Todo comienza en el creer, en el fundamento que tenemos de Cristo en nosotros. Todo comienza desde el interior. Todo comienza desde la obra del Espíritu en mi espíritu. No es en mi carne, no es en mi humanidad, no es en mis emociones, sino en la obra del Espíritu en mi propia vida. ¿Qué es más importante? Sería la pregunta en esta mañana. ¿Hacer o creer? ¿Cuál es el orden de las cosas? ¿Cuál es el orden de estas dos palabras? ¿Primero hacemos para creer o creemos y hacemos porque creemos? Es interesante poder ver esto y poder analizar esta realidad en cada una de nuestras vidas. La verdadera virtud de un hijo de Dios es el fruto del Espíritu, sin lugar a dudas, y esto tenemos que reconocerlo. Jamás será el fruto del esfuerzo humano. La verdadera virtud de un hijo de Dios es el fruto del Espíritu Santo en su vida. Eso es lo que se evidencia. Jamás será el fruto del esfuerzo humano. Cuando yo creo, todo lo que hago se evidencia en el fruto que produzco realmente. Cuando yo creo, ese creer que es Cristo en mí, todo lo que yo hago se evidencia en el fruto que produce mi vida. Como dice Pablo en Gálatas 5:22 al 23. Gálatas 5:22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué fruto estamos produciendo en nuestras vidas? Ese fruto, ¿por qué razón se produce en nuestras vidas? ¿El fruto del esfuerzo humano, el fruto de las obras humanas? ¿O es realmente el fruto del Espíritu en cada uno de nosotros, que nos lleva a evidenciar el carácter y la naturaleza de Cristo que poseemos como verdaderos hijos de Dios? Todo comienza, mis amados, en creer. Y ese creer lo podemos comparar con la semilla de Cristo impartida en nuestro espíritu, en nuestro corazón. Esto se trata de que todo tiene un orden. Y si no creemos, si no tenemos la vida de Cristo, no podemos hacer. Y si lo hacemos, por más bueno que parezca, no será el fruto del Espíritu, sino será el fruto del esfuerzo del mismo hombre. Todo comienza en creer, no en el hacer. Todo comienza en creer, no en el hacer. Juan 6, 28 al 29. Juan 6, 28 al 29. Le preguntaron a Jesús qué debemos hacer. Esta pregunta también la tenían los discípulos, como nosotros hoy en día. ¿Qué es más importante, hacer o creer? ¿Qué es más? ¿Cuál es el orden de las cosas, Señor? Maestro, dinos, ¿cuál es el orden de las cosas? Entonces se acercan los discípulos a Jesús y le preguntaron a Jesús, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Él respondió a la multitud cerca de Capernaum, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado, o sea, en Él mismo. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Una pregunta bastante contundente y bastante directa. ¿Qué debemos hacer, Señor, para poner en práctica las obras de Dios? ¿Debemos empezar a hacer templos? ¿Debemos empezar a hacer cultos? ¿Debemos empezar a hacer reuniones carismáticas? ¿Debemos empezar a hacer reuniones de fe? ¿Qué es lo que realmente debemos hacer? ¿Qué debemos desarrollar en nuestras vidas? Él respondió a la multitud cerca de Capernaum. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que me ha enviado. Que creáis, todo comienza desde el fundamento que es Cristo en nosotros. Si Cristo está en nosotros, el creer es algo natural. Y ese creer es esa experiencia de Cristo en mi vida. Creer,
en el que Él ha enviado, en Cristo, en Jesucristo. Si no hay ese fundamento, si no hay esa piedra angular en nuestro corazón, si no hay ese creer en nosotros, no tratemos de hacer, porque sería hacer en la humanidad. Creer definitivamente es una dimensión mayor que el hacer. ¿Por qué creer es una dimensión mayor que el hacer? Porque yo puedo hacer muchas cosas, por buenas que parezcan, pero si no tienen el fundamento correcto, si no tienen lo que es realmente correcto en nuestras vidas, realmente no vamos a poder desarrollar el propósito de Dios. No vamos a poder desarrollar el propósito de Dios. Cree, como decía Jesús, cree solamente y verás la gloria de Dios. Cree solamente y verás la gloria de Dios. No es lo que tú haces por Dios, es lo que Dios hace a través de ti. Esa frase creo que refleja el verdadero creer. No es lo que tú haces por Dios, es lo que Dios hace a través de ti mientras tú crees. Es lo que Dios hace a través de ti mientras tú crees. Juan 11:40 dice, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Juan 11:40. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Qué importante es poder creer para poder manifestar y poder evidenciar toda esa vida de Cristo impartida en nosotros. No es lo que tú haces por Dios, es lo que Dios hace a través de ti mientras tú realmente crees. Mientras tú crees. Este creer lo puedo comparar yo, cuando leo esto, este creer lo puedo comparar con el incremento de la vida de Cristo en mi vida. El incremento de Cristo en mi vida que permea todos mis sentidos, que transforma mi alma, que transforma todo mi ser y que naturalmente me lleva a evidenciar lo que yo soy en Él. Naturalmente me lleva a evidenciar el hacer. Por eso Pablo dice, las buenas obras están preparadas de antemano para los que creen en Él, para los que son hijos de Dios. Ya no tengo que buscar qué voy a hacer, qué hago, qué desarrollo, No, todo ya está preparado de antemano para que tú puedas desarrollar el creer que está en ti, para que tú puedas manifestar el creer que está en tu vida. Eso es lo más interesante y lo más importante. Mientras algunos creen, otros hacen, ¿verdad? Mientras usted cree, hay algo en su vida que se está desarrollando y lo lleva definitivamente al hacer, al hacer, al hacer. En Juan 11:40 cuando leímos eso es Jesús hablándole a Marta. Jesús le dice, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Mis amados, esto no se trata de una fe sensorial, esto no se trata de una fe experimental, esto no se trata de que voy a hacer mi máximo esfuerzo para creer, no. Esto se trata del complejo desarrollo de la vida de Cristo en cada uno de nosotros. Esto se trata de que a medida que tú creces en Cristo, hay un creer que se está desarrollando y en ese creer que se desarrolla, tú verás la gloria de Dios. ¿Qué es ver la gloria de Dios? ¿Acaso es ver milagros sobrenaturales? Pues parte de eso, sí, pero no es eso. Parte de eso puede ser ver la gloria de Dios. Ver la gloria de Dios es ver la vida de Dios en ti desarrollando. Ver la gloria de Dios es ver la vida de Dios en tus hermanos en Cristo, que se desarrollan, que crecen, que avanzan, que cumplen el propósito de Dios. Ver la gloria de Dios es cumplir el propósito de Dios, obedecer, comprometerse, avanzar, crecer. Eso es ver la gloria de Dios. En la fe del Hijo vemos el hacer de Dios y su amor. No es ni mi fe, es la fe del Hijo de Dios en mí. Lo más interesante
Es que no es mi fe, es la fe del Hijo de Dios en mí. Es la fe del Hijo de Dios en mí. ¿Qué tal que fuera mi fe? ¿Cómo sería esto? ¿Cómo funcionaría esto? Un día sí, estoy alegre porque entonces, un día no, porque estoy triste, otro día tal vez. Seríamos como la ola del mar que declara la Escritura, que un día va, un día vuelve, otro día está, otro día no está. La Escritura dice que no solo podemos quedar en el creer, sino que también debemos transicionar al hacer. No puedo quedarme tampoco solamente, yo creo, pero nunca intencionalmente busco trabajar y operar en el propósito eterno de Dios. Debo transicionar al hacer, como Juan nos enseña en Juan 5:35. El apóstol Juan nos enseña esta parte. Juan 5:35. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijarlos por un tiempo en su luz. Él era antorcha que ardía. El creer es ese arder de Cristo en nosotros. El creer es ese arder de la vida del Espíritu en nosotros. El creer es el arder con la pasión del Evangelio de Cristo en nuestras vidas. Y ese arder definitivamente no se queda ahí internamente, sino que nos lleva a alumbrar y alumbraba. Y cuando tú alumbras, no puedes esconder la luz que reflejas, sino que reflejas esa luz de Cristo en ti. Por eso eres luz y sal de la tierra. Porque los demás van a ver en ti a Cristo. Y vosotros quisisteis regocijarlos, alegrarlos, gozarlos por un tiempo en su luz. Juan reflejaba la luz, pero no de una manera humana, no por las predicaciones que hacía, no, era por el arder de Cristo dentro de él. ¿Realmente está ardiendo tu corazón de pasión por el Evangelio? ¿Arde tu corazón de pasión por manifestar las obras de Cristo en ti? La obra de Cristo en ti. Arde tu corazón por evidenciar la naturaleza y el carácter de Cristo que te gobierna. Arde tu corazón cuando ves un mundo polarizado, convulsionado, un mundo corrupto. Arde tu corazón por querer ser parte del cambio, por querer ser parte de esa solución en este mundo lleno de injusticia y de dolor. Ese arder tu corazón te lleva a alumbrar. La creación misma guarda la manifestación de los hijos de Dios. Arde tu corazón por manifestar todo el carácter y la evidencia de la naturaleza que portas como hijo de Dios. El creer me lleva al hacer. Creer en la realidad de la naturaleza de Dios en mi vida. Creer en la realidad de la naturaleza de Dios en mi vida. Como dice Pablo en Gálatas 2:20 y 21, que lo hemos leído tantas veces. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Tremendo esto. No desecho la gracia de Dios, dice Pablo, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Pero quiero concentrarme aquí en unas palabritas. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ese es el verdadero arder de un hijo de Dios, que no quiere evidenciar su naturaleza, que no quiere evidenciar el carácter humano, que no quiere evidenciar todo lo externo, no. Quiere evidenciar realmente a quien vive en él. Ya no vivo yo, ya no vivo yo. Ahora el que vive en mí es Cristo. Y lo que ahora vivo en la carne, claro, tengo que vivir en la carne, pero esa carne no gobierna ninguno de los aspectos de mi vida. Esa carne no gobierna mi intelecto, mi voluntad, mis emociones. Esa carne no me gobierna en el hacer, no me gobierna en el hacer para nada. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ahora mi hacer es por la fe del Hijo de Dios. No es por mi fe humana. Es que mi fe, hermano, mi fe es fuerte. No, no es tu fe. Es la fe de Cristo en ti. Es la fe de Cristo en ti. Y esa fe de Cristo en ti es ese creer.
ese creer que te lleva a ser generoso, a contribuir en el extendimiento del reino de los cielos, a contribuir en las buenas obras, a contribuir en el aspecto social, a contribuir en la paz de Colombia, a contribuir en la paz del mundo, a contribuir con que el medio ambiente no sea destruido, a tener una reconciliación con todas las cosas. No es con algunas, es con todas las cosas. Ese es el verdadero creer, que me lleva a tener una reconciliación con todos los aspectos del mundo. Me lleva a ser un reconciliador de todo. Qué triste es ver en estos tiempos de política hijos de Dios peleándose por estos aspectos. Qué triste es ver hijos de Dios defendiendo una causa humana cuando nunca defienden la causa de Cristo. Creo que están haciendo más por un aspecto humano que por el aspecto espiritual interno que portan como hijos de Dios. Jamás contribuiré al desorden, a la destrucción, jamás seré un apoyador de la muerte, de la oscuridad, de las tinieblas, de destruir, nada de eso. Al contrario, yo soy un edificador. El creer me lleva al hacer. Yo soy un edificador. ¿Qué naturaleza estás evidenciando? ¿Cuál creer estás evidenciando? ¿El creer de Cristo en ti o el creer de tu propia vida y de tus propios conceptos? Es que yo creo que esto debe ser así. Es que yo creo que se debe hacer así. Es que yo creo. No es lo que tú creas. Es lo que Dios cree en tu interior y a través de ti se manifiesta el hacer. Ese es el verdadero creer y yo quiero que en esta mañana o en este día eso se quede en tu corazón. No es lo que no, es lo que Él, Cristo en mí, me lleva a hacer. Wow, eso es tremendo. Definitivamente es Dios quien produce en nosotros esta reacción de adentro hacia afuera. Definitivamente nadie más sino Dios. Exclusivamente Dios. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer. Hay un deseo inherente en mi vida, como el hacer por su buena voluntad. Dios es el que produce, porque Dios es el que en vosotros, ¿en quiénes? En los hijos de Dios. Esto no se trata de personas ajenas a la familia de Dios, se trata de nosotros, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Sabes por qué no hacemos a veces conforme al diseño y a la verdad de Dios? Porque Dios no está produciendo el querer como el hacer. Porque queremos el hacer por nuestra propia emoción, porque queremos el hacer por nuestro propio concepto, porque queremos el hacer por nuestra propia voluntad. No, Dios, ahí lo dice claro, no lo digo yo. Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y de ahí entonces viene algo más, una intencionalidad en que cuando siento ese arder, como Juan, ardía y alumbraba, como Juan, siento ese arder en mí, pues intencionalmente tengo que trabajar, tengo que desarrollar el propósito de Dios. Tengo que ser obediente a mi llamado y a mi asignación. Tengo que ser obediente a lo que Dios me ha dicho que yo debo hacer en Cristo Jesús. Es importante que entendamos esta realidad. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. A veces oramos mucho por eso. Señor, que el querer como el hacer por tu buena voluntad sea creciente, sea establecido, o establecido no, porque ya está, sea incrementado en tus hijos, que realmente tus hijos sientan el querer como el hacer, y que ese querer interno me lleve a un hacer externo, que evidencie, ojo, que evidencie la naturaleza, el carácter y el diseño de Dios para mi vida, el propósito de Dios, que lo evidencie. Por eso habla, por su buena voluntad, por su buen propósito. Debemos entender esta realidad. Debemos entender. Y que esto no es para extraños.
que esto no es para extraños. Él está en nosotros. Primera de Corintios 1:24 lo dice. Mas para los llamados judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Ese poder de Dios que está dentro de mí, esa sabiduría, Cristo es poder de Dios, Cristo, sabiduría de Dios están dentro de mí, me lleva al hacer, me lleva al hacer. Definitivamente no podemos dejar a un lado esto. Hay que hacer, pero porque hay un querer dentro de nosotros. Hoy, tristemente, muchas reuniones de los santos se han convertido en solo un hacer, en puras provocaciones anímicas, místicas, religiosas, solemnes, reuniones donde hay un esquema tan cerrado, religioso, que a veces parece como si fuera un velorio o cosas de esas, y se intenta en esas reuniones provocar algo sobrenatural con cosas y métodos naturales, y allí no pasa absolutamente nada. Allí no pasa nada. Pero hay otra realidad, y es que este mundo está esperando la manifestación de hijos maduros, de hijos entendidos, que no en estas reuniones provocan algo, no. En estas reuniones se entrenan, se capacitan. En estas reuniones hay una unidad del espíritu. En estas reuniones se produce ese querer por la capacitación, por el entendimiento, por el conocimiento, porque todos aportan. Y en estas reuniones hay un acto de generosidad, del dar, de avanzar, de crecer. Y cuando hablo del dar, no hablo solo de dinero, hablo del dar en dones, talentos, pero todo en función del propósito de Dios, del diseño de Dios y de una manifestación de hijos maduros que contienen un creer para que los demás evidencien la naturaleza y el carácter que portan, como esos hijos maduros que decimos ser, hijos de Dios. Jesús, los apóstoles del Cordero, el apóstol Pablo, la iglesia del primer siglo, todos enfocaron todos esos esfuerzos, sus recursos, sus dones, sus talentos, entregaron sus vidas a la comunicación de la palabra del Evangelio de Cristo, a la comunicación del Evangelio de la reconciliación, al propósito eterno del Padre, a la vida de Cristo. Dedicaron todo a esa generación para que fuera una generación emergente que entendiera la realidad de Cristo en sus vidas, pero también prepararon a esos jóvenes para una próxima temporada, para una próxima generación. Los Timoteos, los Titos. Este es un ejemplo, solo 2, 3, 4 nombres son ejemplos, pero fueron muchísimos jóvenes más que se prepararon para evidenciar lo que Pablo enseñaba, lo que Tito enseñaba, lo que Timoteo enseñaba, lo que Pedro aún enseñaba en el final de sus días. Una generación emergente, madura. Estamos preparando a nuestros jóvenes para que ellos puedan, desde el creer, hacer, para que ellos conozcan realmente qué es el creer, para que ellos conozcan el Cristo impartido en sus vidas. Juan 17:3, ¿cuál es la vida eterna? Llevarlos a unas ceremonias, llevarlos a unos cultos emocionales. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Qué tal que nuestras reuniones apostólicas ministeriales se convirtieran en unos centros de entrenamiento donde, tipo universidad, estuviéramos enseñando realmente el Evangelio de Cristo y de conocer a Cristo realmente? Por las costumbres que traemos a través de los años, creo que no vendrían muchos. Tristemente lo digo. La realidad es esa, no hay música de pronto, no hay cosas de esas. No, yo qué voy a ir allá, eso tan aburrido. Solo es enseñanza y que lean y que estudien. ¿Qué tal que pudiéramos hacer esa clase de reuniones? Preparando a los jóvenes, preparando aún nosotros mismos. Porque acuérdense que de nosotros tenemos un lema, si así se le puede llamar, que es conocerle para darle a conocer.
La pregunta sería, ¿si estamos poniendo todo nuestro esfuerzo por conocerle? ¿Si estamos poniendo el ardor de nuestro corazón por conocerle? ¿Si queremos dentro de nosotros mismos realmente conocerle? ¿Si sacamos el tiempo por conocerle? ¿Si invertimos para crear cartillas, para crear libros, bueno, no sé, para poder conocerle más? ¿Si invertimos en las enseñanzas de estos hombres que nos edifican tremendamente? Ahorita que viene el Can, ¿si invertimos en el conocerle? ¿O invertimos más en lo temporal, en lo pasajero, en lo que no es, en lo urgente, que realmente es lo importante? Mis amados, creo que esto tiene que confrontarnos y realmente llevarnos a entender el propósito eterno de Dios. Y realmente prepararnos, no solo nosotros, sino nuestros hijos, las próximas generaciones, qué evangelio van a dar a conocer, qué hacer van a manifestar, qué creer hay en su corazón en esas próximas generaciones. Por más que a veces estudiamos el Nuevo Testamento, no veo yo el énfasis ni el valor que hoy muchos les dan al hacer. Por más que yo estudio el Nuevo Testamento, no veo ese hacer en programas musicales, conciertos, danzas, charlas motivacionales, cultos sensoriales, cultos emocionales. Yo no lo veo en el Nuevo Testamento. La prioridad de la iglesia del primer siglo fue la de comunicar la vida y la esencia de Cristo, de llevar los creyentes al creer para que por ese creer ellos pudieran hacer. Esa fue la prioridad del primer siglo, de la iglesia del primer siglo. ¿Cuál es nuestra prioridad como iglesia? ¿Cuál es nuestra prioridad como iglesia de Cristo? ¿Cuál es la prioridad como iglesia que entiende la verdad presente? ¿Cuál es la prioridad de la iglesia del nuevo pacto, de la gracia? ¿Cuál es nuestra prioridad? ¿Reunirnos una vez por semana? ¿Cuál es nuestra prioridad como iglesia? ¿Acaso es realmente la de comunicar la vida y la esencia de Cristo y llevar a los creyentes a un creer, a un incremento de la vida de Cristo en ellos? Jesús enseñó a los apóstoles que la vida eterna es el conocimiento del único verdadero Dios y de Jesucristo a quien Él envió. Este es el verdadero creer, y ya lo dije en Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna es ese conocimiento del único y verdadero Dios y de Jesucristo. Ese es el verdadero creer. ¿Crees realmente? Pablo nos habló mucho de la importancia de conocer el amor de Cristo. Pablo nos habló de la importancia del conocimiento. Pablo escribía mucho acerca de la importancia del conocimiento. Renovados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y en muchos otros textos nos habla de la importancia del conocimiento. Efesios 3:19. Y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. De conocer, ese es el creer de que estoy hablando. De conocer, de creer en el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de todo el pleroma de Dios. Plenitud. Plenitud, alguien compara la plenitud como un océano. Y tú tratando de sacar de esa plenitud con una cuchara. ¿Cuándo terminas de desocupar ese océano? O sea, no tiene comparación. Otros comparan el pleroma de Dios, la plenitud de Dios, como un vaso que está siendo lleno pero que nunca se detiene. Rebosa, siempre rebosa, se evidencia. Ese conocer a Cristo hace que derrames tu vaso, derrames esa plenitud, derrames ese pleroma
y que los demás evidencien la naturaleza y el carácter de Dios que se está desbordando de ti, dentro hacia afuera, de adentro hacia afuera, se desborda. No lo podemos contener. Que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. La plenitud de Dios. ¿Cómo puedes medir la plenitud de Dios? ¿Cómo puedes contenerla? No, es que esto no se trata de contenerla, porque imagínate tú tratando de contener la plenitud de Dios, nadie la podría ver. La guardaría en el cofre más profundo de mi corazón, como un tesoro, ¿verdad? No, el pleroma de Dios habla es de eso, que esto se va derramando, se va evidenciando, todo el pleroma va saliendo, todo el pleroma, todos los demás ven a Cristo en mí, todos los demás evidencian la naturaleza, por el creer, por el pleroma, por lo que hay en mí, se desborda de tal manera que los demás, escuche esto, los demás van a conocer a Cristo por lo que ven en ti. Los demás van a conocer a Cristo por lo que ven en ti, como hijo de Dios, por el pleroma que se desborda dentro de ti, de adentro hacia afuera. Y de su interior correrán ríos de agua viva. De su interior correrán ríos de agua viva. Señor, que de nuestro interior no salga mi propio yo, mi propio egocentrismo, mi propio querer hacer las cosas a mi manera, Señor, sino que de mi interior se desborde el río de tu espíritu, el pleroma de Dios. Que de mi interior se desborde ese río que corre, y que los demás ven la naturaleza, el carácter, la identidad y el propósito de Dios en mí. Oh, tremendo, tremendo. También Pablo oraba mucho. Filipenses 1:9, sus oraciones se trataban del conocimiento. Y que vuestro amor, Filipenses 1:9, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Conocimiento, conocimiento. Conocimiento no humano, conocimiento de Dios. El conocimiento de la vida de Cristo impartida dentro de mí. El conocimiento de lo que yo tengo dentro de mí. Si yo conozco quién soy yo, qué es lo que yo tengo dentro de mí, sin lugar a dudas eso se desborda y se evidencia. Entonces, creo, pero también hago. Hoy el conocimiento es visto por muchas personas como algo de poca importancia, pero estamos hablando de un conocimiento espiritual. Algunos le dan mucha importancia al conocimiento natural y poca importancia al conocimiento espiritual. Aquí debe ser lo contrario. El conocimiento espiritual debe ser la base de todo el fundamento de mi vida. Y de ahí ya vendrán muchísimas otras cosas. Y algunos le dan poca importancia al conocimiento, pero ese conocimiento realmente de la vida de Cristo es creer, porque hay un incremento de Él en mí, es creer. Algunos han sustituido sus reuniones de enseñanza profunda de la palabra de verdad por espectáculos, por el hacer. Por el hacer. Algunos han cambiado la reunión de conocimiento, de estudio de la palabra, de entrenamiento de la palabra, por el hacer. ¿Por qué el pastor Abel no hace un concierto? ¿Por qué el pastor Abel no hace una reunión carismática con luces y con cosas de estas sensoriales para que llegue más gente? Pues lo siento, ya no puedo. Porque eso se trata de fundamentar la vida de los santos en el conocimiento de Cristo y en la palabra de verdad, en el evangelio de la gracia del nuevo pacto y de la verdad presente. No se trata de un espectáculo de entretenimiento, sino se trata de una reunión de entrenamiento. Solo hay gente que quiere mover las emociones, pero nunca transforman la mente de los santos. Aquí como Casa Vida en Plenitud, tú y yo, lo que tenemos que hacer es transformar la mente de los santos en luz. Transformar, cambiar el modelo de pensamiento, que día a día ellos cuando se enfrenten con las circunstancias difíciles tengan un modelo de funcionamiento y de pensamiento totalmente diferente, desde el fundamento de Cristo, para saber cómo comportarse en todo tiempo y en todo lugar. Jesús les dijo,
Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber, os lo hará conocer. Las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije, tomará de lo mío y os lo hará saber. Conocimiento espiritual. Juan 16, 13 al 15. Juan 16, 13 al 15. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. El Espíritu que nos avista, ese creer que está dentro de nosotros. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber, nos lo dará a conocer, las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber, conocimiento interior. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Aquí en estos dos versos, en Juan 16, 13 al 15, Juan 16, 13 al 15, ¿qué es el fundamento? El conocimiento espiritual. El conocimiento espiritual. No hay otro fundamento. Tenemos que tener esa realidad del conocimiento espiritual en nuestras vidas. Y os lo hará saber, tomará de lo mío y os lo hará. La iluminación del Espíritu, la revelación del Espíritu. La revelación, no, a veces nos da temor hablar de revelación porque alguna vez escuchamos que toda la revelación ya había sido dada, pero estamos hablando, cuando ese texto habla de la revelación de la Escritura. Pero aquí está hablando de algo superior. La revelación del Espíritu tomará de lo mío. ¿Cómo puedes entender la Escritura si no tienes iluminación del Espíritu? ¿Cómo puedes entender la Escritura, vamos más allá, si no tienes la revelación del Espíritu, el creer en ti? Tiene que haber ese creer, esa revelación del Espíritu. Ese es el verdadero conocimiento espiritual. Juan el Bautista también dice algo muy interesante en Juan 3:30. Es necesario que Él crezca, pero que yo me. Es necesario que Él crezca, pero que yo me. ¿Estamos listos para que mengue todo lo carnal, todo lo que nos distrae del centro del propósito eterno de Dios? ¿Estamos listos para que mengue todo lo sensorial? ¿Estamos listos para que mengue el yo y se establezca realmente la importancia de la vida de Cristo gobernante en mi vida? ¿Estamos listos para que mengue mis necesidades naturales, para que estas necesidades se transformen en la prioridad, en la necesidad de cumplir el propósito de Dios? ¿Estamos listos para menguar en muchas áreas de nuestra vida, para que Cristo gobierne todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean gobernados por la vida de Cristo en nosotros? Todo lo que nos distrae. ¿Estás listo para dejar a un lado todo lo que te distrae del propósito fundamental de Dios en tu vida? ¿Estás listo para que el creer empiece a crecer de tal manera en tu vida que ya no vivas tú, sino que ahora Cristo viva en ti? Y lo que ahora vives en la carne, pues lo vives en la fe del Hijo de Dios. ¿Estás listo para eso? Definitivamente, creo que es algo que nos cuestiona. Esto no es una exhortación, esto es un cuestionamiento, una autoevaluación propia. De ninguna manera yo estoy dejando a un lado que no se deba cantar o alabar al Señor con música, con artes. Al contrario, todo esto es parte de lo que hago énfasis en estas cosas. Pero no se debe sustituir lo primero, lo primordial. No se debe sustituir el tiempo de capacitar y de equipar a los santos. Todo tiene su orden, dijo el apóstol Pablo.
todo tiene su orden. Cuando yo hago todo en el orden y en el diseño de Dios, seguramente voy a tener unas reuniones hermosas, pero el centro de todo va a ser el entrenamiento, capacitación, el estudio de la verdad, el conocerle a Él, el creer para el hacer por su buena voluntad, el creer para el hacer. Todo esto me lleva a Él. Y todo tiene su orden. El orden es que debemos conocer a Dios y a su Hijo. El orden es que conozcamos el propósito de Dios. El orden es que conozcamos realmente qué es el pacto eterno. El orden es que conozcamos la verdad presente. El orden es que conozcamos el verdadero evangelio del reino de Dios. El orden es que conozcamos y experimentemos a plenitud su gracia impartida en nosotros. Conozcamos. El orden es que conozcamos que nosotros fuimos llamados a reinar en vida, pero no en cualquier clase de vida, no en mi vida natural, no en un sistema natural, no, es en la vida de Cristo, en la vida gobernante de Cristo en mí, que está por encima del sistema natural. ¿Conoces a Dios y a su Hijo? ¿Conoces realmente el propósito de Dios? Te pregunto, para que contestes por el Zoom. ¿Conoces a Dios y a su Hijo? ¿Conoces el propósito de Dios? ¿Conocemos realmente qué es el pacto eterno? ¿Conocemos realmente de qué se trata esa verdad presente? ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿Conocemos qué es realmente un evangelio del reino de Dios? ¿De qué se trata eso? ¿Con qué se come? ¿Conocemos realmente cuando hablamos de su gracia? ¿Qué es su gracia? ¿Conocemos a qué fuimos llamados nosotros? ¿Conoces tu llamado, tu asignación? ¿Conoces que no es realmente el hacer tuyo, humanista, sino el hacer de Dios en tu vida? ¿Conoces realmente el creer el creer en Dios realmente? ¿Qué es creer en Dios? ¿Acaso es un acto externo que sale desde mi mente y corazón? ¿O es un arder dentro de mi corazón que se vive y se experimenta a través de la vida del Espíritu? Que Dios nos ayude a entender realmente qué es arder y alumbrar. Que Dios nos ayude a entender realmente qué es querer como el hacer por su buena voluntad. Y que no nos quedemos simplemente siendo expectantes en la lejanía de, de una vida de Cristo, no sé, como espectadores de algo, sino que seamos participantes del propósito de Dios. El arder, miren mis amados, el arder me tiene que llevar a ser participante del propósito de Dios. Señor, gracias. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu misericordia, Señor. Y gracias porque en tu propósito te plació escogernos a nosotros como hijos amados, para que en esa vida de Cristo impartida a nosotros haya un arder, un fuego, como dice el profeta, que no podamos resistir y que nos lleve realmente al hacer, al manifestar, a evidenciar toda esa naturaleza que contenemos de ti, Señor. Padre, gracias. Oramos por las familias de vida en plenitud, que en medio de tu propósito nuestros ojos del entendimiento sean iluminados como familia, que podamos entender y comprender realmente ese Cristo impartido en nosotros, que nos lleva a la unidad del Espíritu como familia, vida en plenitud, pero también en medio de nuestras familias, y que podamos avanzar, crecer y conocerte, Señor. Padre, gracias. Oramos por las necesidades de los santos, que cuando creemos seguramente podemos entender que tú ya lo hiciste en Cristo. Salud, bienestar, paz en medio de los conflictos y todas aquellas cosas que como hijos de Dios necesitamos que sean evidenciadas en este tiempo. Padre, gracias. Gracias, Señor.
en el nombre de Cristo Jesús. Amados, gracias. Nos vemos mañana por Zoom, 9 de la mañana. Qué rico compartir con ustedes. Chao, bendecidos.